Desde que la humanidad tiene uso de razón, siempre ha tenido un gran deseo y curiosidad por lo asombroso y lo fantástico. Tan fuerte ha sido esta fascinación, que siempre se han narrado historias y relatos de diversos seres y criaturas fantásticas. Pero nada ha fascinado más la imaginación del hombre, que los relatos de valerosos individuos que enfrentan diversos tipos de adversidades y realizan hazañas sorprendentes. Estos individuos de increíble valor, coraje y fuerza, también conocidos como héroes. Desde Hércules, con los antiguos griegos, hasta Beowulf con los nórdicos. El símbolo del héroe ha existido desde los orígenes de la humanidad y mucho ha cambiado su imagen y concepto. Por eso, hoy hablaremos de la evolución de los héroes, a través del tiempo, desde los antiguos relatos mitológicos hasta la actualidad. Saludos youtuvidentes, soy Ghost. Y tal y como acabo de decir, hoy analizaremos el tema de los héroes. Pero antes de comenzar, tenemos que definir el significado de la palabra héroe. Así que Rainbow Dash, ¿por qué no nos defines qué significa la palabra héroe? Según el diccionario, el significado de la palabra héroe es el siguiente: varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. 2. Hombre que lleva a cabo una acción heroica. 3. Personaje principal de un poema o relato en que se representa una acción, y especialmente del épico. 4. Personaje de carácter elevado en la epopeya. En resumen, el significado de héroe sería un individuo que generalmente es más fuerte y virtuoso que un humano normal. Y que realiza tareas que requieren gran valor y coraje generalmente para un bien común, ya que esa era una de sus características principales, ser individuos de principios y valores siempre inclinados por la justicia. Siendo así un ejemplo moral al cual admirar. Ahora que tenemos una pequeña definición del significado de la palabra héroe, podremos comenzar. No se sabe exactamente de qué época o cultura data la primera narración sobre historias heroicas, aunque se puede decir que tiene sus orígenes en la antigua civilización griega. Ya que la palabra héroe proviene del antiguo griego eros, palabra atribuida a individuos de gran carácter y fuerza, que realizan tareas sobrehumanas. Muchas historias de dioses y criaturas místicas plagaban los múltiples relatos de esta civilización. Pero los más fuertes y populares eran los de los héroes fuertes y audaces. Uno de los ejemplos y mayores símbolos de estas historias fueron la Odisea y la Ilíada, creadas por el antiguo poeta Homero. La primera nos narra la historia de un guerrero de nombre Odiseo, el cual, tras librar una fuerte y ardua guerra en contra de los troyanos, decide regresar a su hogar, el cual se encuentra en la isla de Ítaca, donde él es el rey. Pero su regreso a casa no se producirá sino dentro de varios años, debido a que su camino se verá obstaculizado por diferentes pruebas y percances. Como un peligroso y letal cíclope hasta la furia del mismo dios Poseidón. Todo esto con la presión de regresar rápido a su hogar o perder la mano de su esposa Penélope, la cual es codiciada por numerosos pretendientes, los cuales aprovechan la ausencia de Odiseo. Lo más llamativo y atrapante de este poema griego, es la astucia con la que Odiseo logra burlar las pruebas y trampas que le impiden volver a casa. Un ejemplo de esto, es cuando él y sus hombres son capturados por el cíclope Polifemo, hijo del dios Poseidón. Engañándole, Odiseo consiguió emborrachar al gigante y una vez dormido, le clavó una estaca en el ojo, así aprovechando para escapar junto a sus hombres. Mostrando una perseverancia ante todos los obstáculos y adversidades a las que se enfrentaba, cosa que desenfundaría un papel importante en los héroes de generaciones venideras. Estos factores son los que han hecho que el nombre de Odiseo fuera una de las historias de la mitología más conocidas hasta la fecha. Otro importante héroe de la mitología griega es Hércules. Como podemos notar, los héroes son una representación de la sociedad en la época en que estos son creados. Como ejemplo podemos ver a Hércules y Odiseo, ambos muestran un perfil de rasgos muy duros, además de una prominente quijada acompañada de una frondosa barba, y un robusto cuerpo, factores los cuales eran importantes signos de masculinidad, ya que en esas épocas antiguas solo los hombres eran capaces de dichas hazañas, además de tener más privilegios ante la sociedad. Hércules era hijo del dios Zeus, por lo que era considerado un semidios. Debido a esto, poseía una fuerza descomunal, la cual superaba a la de un humano común. Pero además de esto, Hércules es recordado por las 12 tareas que realizó en nombre de los dioses, con las cuales enmendaría su pecado de haber asesinado a su propia familia en un ataque de cólera. Una de estas hazañas fue luchar contra el león de Nemea, y acabar con la hidra. En esta última, Hércules muestra que además de ser sumamente fuerte, también podía ser astuto.
ya que al luchar con la temible bestia, cada vez que una de sus cabezas era cortada, dos más tomaban su lugar. Para evitar esto, Hércules tomó una antorcha y quemaba los muñones que dejaba tras las tajadas que cortaban las cabezas de la hidra, así acabando finalmente con la vida de la bestia. Al terminar sus 12 tareas, el destino de Hércules fue la muerte. Tras la cual, pudo liberarse finalmente de sus pecados, y ganarse un lugar junto a los dioses. El rasgo más importante de estas historias junto con todas las demás conocidas y contadas en esa época, eran las lecciones o moralejas aprendidas de ellas. Con Odiseo podemos apreciar que la perseverancia y la astucia pueden lograr superar cualquier tipo de adversidad, sin importar cuál dura sea. Mientras que con Hércules, podríamos aprender que pese lo terrible de nuestros actos, podíamos cambiar y enmendarlos esforzándonos por lograrlo. Por lo que la importancia de estas historias era tal, que más que historias eran consideradas relatos tan reales, que formaban parte de sus creencias y costumbres. Cosa la cual cambiaría tras la llegada del cristianismo. Con la incursión del cristianismo sobre las antiguas civilizaciones, más la evolución de la sociedad, los relatos antes valorados como historias de inspiración y admiración, pasaron a ser solo historias de fantasía en las páginas de la literatura y mitología. Aunque aún eran fuente de gran interés y entretenimiento, no cautivaban más a las personas como lo habían hecho años atrás. Pero el auge del que habían gozado una vez los héroes, volvería con gran fuerza. Y todo gracias a un símbolo que se volvería cultura popular con el paso de los años. Corrían los años 50 y la raza humana ahora estaba enfocada a la modernización tecnológica y social, como era un mayor campo comercial y los diferentes y modernos medios de comunicación y entretenimiento de la época. Dejando los relatos mitológicos y literarios a un segundo plano, solo manejado por algunos cuantos. Pero pese a esto, la imagen del héroe no desaparecería por completo, sino que resurgiría con un nuevo concepto, esto gracias a una nueva moda llamada cómics, siendo más que simples héroes, siendo ahora superhéroes. Para poder innovar en la nueva sociedad, los héroes necesitaban algo más que solo fuerza y astucia. Necesitaban habilidades que fueran aún más allá, lo cual les permitiera realizar hazañas aún más peligrosas que combatir con bestias y realizar tareas. Con esta idea nació el concepto del superhéroe, un héroe el cual era capaz de salvar no solo a una pequeña villa o a unas cuantas personas, sino que fuera capaz de salvar al mundo entero si fuera necesario. Y uno de los máximos exponentes de este nuevo estilo de héroes fue Superman, el cual tenía en sí rasgos característicos del concepto original de lo que se conocía como un héroe, y agregaría los suyos propios. Como podemos notar, varios de los rasgos que aún prevalecieron con el paso del tiempo fueron más que nada visuales, como la prominente barbilla o el escultural físico. Y los rasgos propios que implementó fueron tales como una variedad más amplia de habilidades aparte de la fuerza sobrehumana, las cuales fueron conocidas como superpoderes. Estos abarcaban de rayos láser, supervelocidad entre otras. Otro rasgo notorio el cual fue implementado por este personaje fue el uso de un traje de mallas extravagante el cual lo caracterizaba de una identidad especial. Debido a esto, Superman fue un icono del mundo de los cómics durante la época dorada de estos, protagonizando varias series y películas, además de una infinidad de mercancía con la imagen y el nombre de este popular personaje. Además de ser una base lo que se tomaría como la imagen actual del héroe. Pero esto solo era el comienzo. Junto con la llegada de Superman, muchos otros héroes fueron llegando, siguiendo el mismo tipo de arquetipo que fue establecido por el Hombre de Acero, el cual era individuos con poderes asombrosos, los cuales podían venir de nacimiento o de algún tipo de accidente que los dotó de estas habilidades sorprendentes. Aunque el cambio era bastante radical, el concepto original aún seguía latente, ya que estos superhéroes arriesgaban sus vidas por cuidar y proteger a sus seres queridos y a todo aquel que los necesitara, y aprendiendo lecciones o valores de sus actos o hazañas. Un ejemplo de esto, es cuando Spider-Man tratando de salvar al amor de su vida Gwen Stacy, cuando el perverso Duende Verde, la deja caer de una gran altura. Desesperado arroja una de sus telarañas a una de sus piernas para poder atraparla, pero esto causa que se detenga de golpe con una gran fuerza rompiéndole el cuello y causando su muerte. Recordando así, las palabras de su tío, quien irónicamente también murió por su culpa. Y dichas palabras fueron un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Por esa razón, Spider-Man decide usar su poder para poder proteger a las personas y evitar que desgracias como las que vivió se vuelvan a repetir. Pero la característica más fuerte que prevaleció, fue el hecho de que eran individuos valerosos y de un gran ejemplo social.
Muestra de ello es un héroe el cual a mi parecer, era más representativo y admirado que el mismo Superman. Y este es el Capitán América. Este personaje fue creado a principios de los años 40, antes de que la era dorada de los cómics iniciara. Y fue creado ya que con la eminente Segunda Guerra que se miraba por el horizonte, la gente necesitaba un personaje noble y símbolo de libertad. Resultado de esto fue el Capitán América, el cual era un fuerte símbolo de patriotismo durante la Segunda Guerra. Incluso en uno de sus cómics se le dio propinando un puñetazo al mismo Hitler, cuando Estados Unidos aún no entraba en guerra con la Alemania nazi. Aunque el Capitán América gozó de gran popularidad durante los años 40, su fama fue haciéndose moderada y la decaída de la popularidad del cómic no era de mucha ayuda. Pero aún así, el Capitán América sigue siendo uno de los personajes más populares de los cómics, haciendo aparición en múltiples películas y videojuegos. Pero aunque había héroes como Spider-Man o Superman, que arriesgaban sus vidas para proteger a sus seres queridos y a los que necesitaban su ayuda, había un grupo de héroes que estaba tomando una gran fama sobre todo con el público adolescente. Ya que aunque hacían la justicia, lo hacían por los motivos equivocados o de las maneras menos ortodoxas. Estos singulares personajes eran conocidos como antihéroes. Como bien lo dice el nombre, un antihéroe es lo opuesto a un héroe convencional. O sea que realiza actos heroicos, pero no por los motivos justos, o con acciones poco éticas. Estos rasgos los hicieron más populares entre los adolescentes y jóvenes adultos. Como ya se hizo repetitivo en este video, nombraremos a uno de los personajes más significativos de este arquetipo de héroes, y ese es el Caballero de la Noche, Batman. Al terminar la época de los 50 y comenzar la década de los 80 y los 90, los cómics ya no eran el mismo fenómeno que alguna vez fueron. Pero aún así, gozaban de cierta popularidad entre los jóvenes y algunos adultos de la época. Sobre todo los antihéroes, los cuales presentaban una imagen más rebelde e indiferente que la del héroe convencional. Un nuevo arquetipo de héroes había nacido, y había llegado para quedarse. Al igual que los héroes más tradicionales, los antihéroes tenían rasgos propios que los caracterizaban de los demás héroes. Por ejemplo, su apariencia era más ruda, oscura y enigmática. Realizaban actos heroicos solo cuando era conveniente para ellos, pero aún así no estaban inclinados al lado del bien, o al lado del mal. Además, los métodos que usaban para realizar sus hazañas, no siempre eran los más éticos o correctos. Como ya se mencionó antes, Batman ha sido uno de los antihéroes más populares que ha habido. Cuando era pequeño, el joven chico Bruno Díaz era hijo de un gran empresario y su esposa. Él vivía una vida teóricamente normal, pero esto cambiaría cuando unos delincuentes del bajo mundo asesinarían a sus padres frente a sus propios ojos. Esto marcaría al joven de por vida, decidiendo entrenar en todo tipo de artes marciales y habilidades psicológicas y de deducción, convirtiéndose así en un vigilante nocturno con la figura del murciélago. Ya que a él le daban miedo los murciélagos, y usaría esa misma imagen para causar terror en el corazón de los delincuentes. Aunque nunca desafía a la autoridad e incluso colaborando con ella la mayoría del tiempo, Batman usaba métodos de tortura psicológica en los interrogatorios que hacía a los criminales de los cuales necesitaba conseguir alguna información. Además de ser capaz de masacrar a los criminales a golpes sin dudarlo si es necesario, así Batman se convirtió en la terrorífica figura de la noche que imparte justicia por mano propia. Otro ejemplo de este estilo de héroes era The Punisher, un ex policía el cual perdió a su familia a manos de la mafia, y esto haría que decidiera no repartir justicia, sino castigar a todos los criminales y villanos que se toparan con él, haciéndolos pagar por todos sus actos de una manera cruel y despiadada. Pero este no sería el cambio más radical que sufriría la imagen del héroe, ya que durante esta misma época, un nuevo fenómeno que provenía del Oriente estaba haciendo su aparición en nuestro continente. Este nuevo fenómeno era el anime, lo que sería el equivalente a los cómics americanos. Pero estos presentaban grandes diferencias, como historias más argumentadas y temas más serios, además de un diseño de personajes más estilizado. También nos presentaba personajes más juveniles, y de personalidades más humanas. Lo cual llamó la atención rápidamente. Uno de los ejemplos más fuertes durante la época de los 90, es el clásico anime y manga Dragon Ball.
nos narraba la historia de un joven niño de 12 años, con misteriosas habilidades para el combate, que junto a una joven chica de 16 años, se embarcaban en una gran y mística aventura en busca de 7 esferas mágicas, las cuales invocarían al legendario dios dragón, el cual les cumpliría cualquier deseo. El primer cambio evidente, es la historia que en lugar de narrarnos las tareas heroicas de un guerrero que busca superar difíciles pruebas para lograr la gloria o justicieros enmascarados, nos cuenta la historia personal de un joven que junto a sus compañeros buscan una gran aventura. Pero en el proceso su camino se ve envuelto de extremos peligros. Como podemos notar, Goku tenía una personalidad poco usual, pero aún así atrayente. Ya que siempre fue un guerrero de corazón puro y tranquilo. Al grado de ser una persona demasiado inocente y un poco ingenuo. Aunque en el momento del combate, era un guerrero diestro y hábil, además de calculador con sus técnicas de pelea. Tanto así, que su pasión era la de combatir con sujetos más fuertes que él, incluso si esto incluyera perversos y desalmados villanos. Pero incluso aunque fuera un héroe en todo el sentido de la palabra, no dejaba de ser susceptible a las cosas más normales, como su tremendo miedo a las inyecciones. Pero la enseñanza más grande que se podía apreciar de Goku, era el gran valor de la amistad. Otro icono del anime fue Seiya, del anime Caballeros del Zodíaco. Seiya era un joven de 14 años que soñaba con ser caballero para poder proteger al mundo de las fuerzas del mal. Era un joven humilde y un poco quisquilloso en ocasiones, pero no impedía que siempre mostrara sus nobles principios. Uno de los mejores personajes de ficción a mi parecer, es Edward Elric. Ya que es el personaje más humano y mejor logrado que he logrado ver, ya que a pesar de su joven edad de 14 años, actuaba de una manera muy madura y responsable. Esto ya que tenía que proteger a su hermano menor, y tratar de recuperar su cuerpo, el cual perdió al tratar de regresar a la vida a su madre, la cual falleció cuando él aún era un niño. Pero aún así, sigue siendo solo un niño, que ha demostrado terror o tristeza ante situaciones que aún eran demasiado para él. Actualmente, la imagen del héroe ha cambiado mucho. Tanto así, que apenas es reconocible, esto es ya que los héroes más modernos, no son la sombra de lo que fueron alguna vez. Ya que ahora solo son sujetos impulsivos e instintivos, que logran todo solo por un esfuerzo vacío sin aprender nada de ello, o son sujetos haraganes con pinta de maleantes. No estoy criticando estas nuevas series, ya que algunas de estas me han gustado. Pero lo que acabo de decir es un hecho que no se puede negar. Y solo estoy dando mi opinión. Pero en fin, la figura heroica nos ha acompañado desde los orígenes de la humanidad, ya que es una parte importante de quienes somos. Representan los valores humanos, y son una muestra de lo que todos deseamos ser. No importa el estilo que tengan, o su personalidad y habilidades, todos hemos tenido un héroe al cual hemos admirado. Y sin importar cuánto cambie la sociedad, esta figura siempre estaría ahí, como una fuente de inspiración y modelo a seguir. Espero hayan disfrutado del vídeo. Si es así, pronto sacaré un top 10 de los mejores héroes que hayan existido. También quiero decirle a los usuarios que han hecho preguntas para la sección de preguntas, que no podré responderlas por el momento. Lo siento, pero lo que ocurre es que no son preguntas suficientes como para una sección. Pero no se preocupen, trataré de responderles próximamente. Así que, ojalá les haya gustado el vídeo y nos veremos pronto. Se despide de ustedes Ghost.